Hola a todas y a todos. Este es el primero de una serie de vídeos en donde os quiero presentar los contenidos que vamos a trabajar a lo largo de todo el curso. En esta ocasión os presento el segundo tema, centrado en la legislación que regula la educación infantil. ¿Conoces las primeras leyes educativas que regularon la educación infantil en este país? ¿Te has preguntado alguna vez cómo hemos llegado a las leyes que tenemos hoy? A estas y a otras cuestiones vamos a tratar de responder en este tema. ¡Comenzamos! Comenzamos el tema preguntándonos ¿qué es un sistema educativo? Por lógica, el sistema educativo es ese conjunto de factores que configuran el modelo educativo de un país, cómo se concibe y cómo se ejecuta. Pero ojo, no es lo mismo sistema educativo que sistema escolar. Frente a ese conjunto de elementos y factores que determinan la educación en un país, el sistema escolar es el conjunto de las instituciones educativas. Ese es el sistema escolar, el conjunto de las instituciones educativas de un país. Bueno, pues un sistema educativo no surge por generación espontánea. El sistema educativo, inevitablemente es heredero de diferentes factores que condicionan el momento histórico determinado. Y para regular de forma jurídica todo lo que los docentes hacemos en nuestro ámbito, existe una legislación escolar específica que técnicamente se define como un instrumento al servicio de los gobiernos para que puedan expresar oficialmente su política educativa, hacerla efectiva y dar cobertura jurídica al sistema educativo. Todos más o menos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de una ley o de una disposición legal, pero en este punto es importante que aprendamos a diferenciar, aunque sea de forma básica, las diferentes modalidades legislativas. Diferenciaremos entre leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos leyes, reglamentos, decretos, órdenes y resoluciones. Veamos. Una ley orgánica es la que regula los derechos fundamentales como la propia educación. Las competencias de estas leyes están transferidas en España a las comunidades autónomas, aunque para aprobarlas se necesitan la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Las leyes ordinarias, por su parte, basta con una mayoría de miembros del Parlamento para sacarlas adelante. Y luego tenemos los decreto leyes, que sirven para modificar una ley existente. Los reglamentos, que como podemos deducir por su nombre, contienen normas que regulan determinados aspectos. Los decretos, impulsados por un ministerio determinado y firmados directamente por el rey. Las órdenes son disposiciones dictadas por los ministros y por último las resoluciones, que son el resultado final de un procedimiento legislativo. Y ahora nos toca repasar las diferentes leyes educativas de las últimas décadas, pero dejadme que me remonte al siglo XIX, atendiendo a que la educación formal, tal como hoy la conocemos, comenzó en esa época. En España se reguló con la conocida como Ley Moyano de 1857. Fue la primera ley general de educación y se le debe reconocer que comenzó a regular el sistema. Diferencia entre la primera enseñanza gratuita entre los 6 y los 12 años, la segunda enseñanza entre los 12 y los 18 y la tercera, que es la universitaria. Ahora damos un salto en el tiempo y llegamos a la Ley General de Educación, LGE, de 1970, que pretendía corregir la alta tasa de analfabetismo que existía en la España de la época. Dejando de lado algunas carencias, a esta ley hay que reconocerle una mejora cualitativa en nuestro sistema educativo, pues se favoreció la integración social, ya que fomentaba la educación pública y universal. Diferenciaba entre enseñanza preobligatoria, que es la preescolar entre los 2 y los 6 años, la obligatoria, que es la educación general básica, la EGB, en la que yo estudié entre los 6 y los 14 años y que te otorgaba al final el graduado escolar o, en su defecto, un certificado de escolaridad. Y la postobligatoria, que podría ser el bachillerato unificado polivalente, es decir, el conocido como BUP y el COU, entre los 14 y los 18 años, o bien la FP entre los 14 y los 19.
Pero entonces llegó la Constitución de 1978, en cuyo artículo 27 se regularon los principios básicos en materia educativa. A partir de aquí, en 1980, surge la Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares, es decir, la LOECE. Fue promovida por el gobierno de la época de la UCD, cuyo ministro fue José Manuel Otero Novas, y fomentaba la libertad de enseñanza y el derecho de las propias familias a elegir el tipo de educación para sus hijos e hijas. Pocos años después, en 1985, se aprobó la LODE, cuando ya gobernaba el Partido Socialista, con el ministro de Educación José María Marabay. Esta ley consolidó la doble red de centros que tenemos hoy en día, los centros públicos y los concertados. En esta ley surge la figura del Consejo Escolar, que permitía a toda la comunidad educativa participar en la gestión de los centros. En 1990, el gobierno del PSOE, con el ministro de Educación Javier Solana, aprobó la LOGSE, con la que se pretendió adaptar el sistema educativo a la realidad de la España de la época, ampliando las etapas de escolaridad obligatoria y gratuita y descendiendo las ratios de 40 a 25 alumnos. Es una ley que fomenta el igualitarismo académico y trata de poner en valor las propias capacidades del alumnado. Como sabemos, a la educación infantil se la divide en dos ciclos, entre 0 y 3 años y entre 3 y 6 años. La primaria entre los 6 y los 12, dividido en 3 ciclos, y la secundaria obligatoria, a la que conocemos hoy como la ESO, entre los 12 y los 16. El bachillerato se cursa entre los 16 y los 18 años, y luego está la formación profesional, dividida en ciclos formativos de grado medio o de grado superior, en los que es necesario el bachillerato en estos de grado superior. En 2002, la ministra del Partido Popular, Pilar del Castillo, sacaba adelante la LOCE, Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, que pretendía modificar algunos aspectos de la LOGSE para fomentar el esfuerzo y el principio de autoridad, con el objeto de mejorar los supuestos malos resultados de nuestros estudiantes. Pero su aplicación fue interrumpida en 2004, cuando el PSOE regresó al gobierno. Entonces, más tarde, en 2006, surgió la LOE, fomentada por la ministra Mercedes Cabrera. Esta ley pretende fomentar una educación de calidad, pero sin olvidar el esfuerzo de los y las estudiantes. La ley recoge la importancia de la educación a lo largo de la vida y la flexibilidad del sistema. Y así llegamos a 2013 y a la actual LOMCE, aprobada por el ministro Ignacio Wert. Esta ley modifica algunos aspectos de la LOE tratando de buscar una pretendida calidad. Esta ley incluyó unas pruebas al final de varios cursos de la etapa educativa, a final de sexto de primaria, de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato. Son las controvertidas reválidas que encontraron la oposición de parte de la comunidad educativa. Bueno, así termina este tema. Espero que os resulte interesante y lo seguiremos trabajando en clase. Mucho ánimo.